Esta presentación que he preparado la he denominado tiene mucha mandíbula versus tiene mucha nariz. ¿Por qué? Pues porque son dos características que suelen definir a los pacientes de clase 3. Nosotros, y hemos dado un webinar hace relativamente poco de clase 3, decíamos que la clase 3 podía tener diferentes etiologías. Dentro de las que afectaban al perfil o dentro de las que afectaban sobre todo a la parte esquelética, encontrábamos pacientes con deficiencia maxilar, por lo tanto, pacientes que tenían mucha nariz o una nariz más grande, y pacientes con deficiencia o con exceso, perdón, mejor dicho, mandibular. Ese exceso mandibular, ¿qué hace? Pues hace que tenga un perfil muy prominente, que tenga una mandíbula muy prognata, muy hacia adelante. Entonces, si nosotros tenemos una mandíbula grande, vamos a tener un perfil prognata. Si nosotros tenemos un maxilar pequeño, vamos a dar pie a una mayor exposición de la nariz. Y si nosotros tenemos una mandíbula grande y además una nariz grande, eso es un signo mixto que se denomina, es el peor de los pronósticos dentro de la clase 3, ¿de acuerdo? Que sería lo que corresponde a una deficiencia del maxilar y a un exceso mandibular a la vez, ¿de acuerdo? ¿De qué dependía el pronóstico de las maloclusiones, sobre todo y en concreto de la clase 3, que es de lo que vamos a hablar hoy? Pues dependía de dos factores principalmente. Uno, el momento en el que se encuentra el paciente, el timing, a lo que denominamos nosotros timing, que es importantísimo. Es importantísimo porque dependiendo del momento en el que se encuentre el paciente, mis posibilidades terapéuticas serán mayores o menores. ¿De acuerdo? Y a eso, a ese timing, se le denomina maduración esquelética del paciente. Es decir, el momento de crecimiento o de desarrollo en el que se encuentra mi paciente cuando acude por primera vez a la consulta. Y en segundo lugar, de la severidad de la maloclusión. Con esto podríamos resumir en que si yo me encuentro a un paciente adulto, ¿de acuerdo? Y con una severidad muy grande, el caso sería prácticamente quirúrgico. Y si yo me encuentro un paciente muy pequeñito con un muy poca severidad, pues sería un paciente con un muy buen pronóstico, ¿de acuerdo? ¿Por qué el tiempo es un pronóstico importante? ¿Por qué la maduración esquelética, cuanto más pequeños seamos o en cuanto menor desarrollo estemos, en menor momento de desarrollo estemos, mejor pronóstico tenemos nosotros? Pues muy sencillo. Si estudiamos desarrollo, y maduración esquelética, nos daremos cuenta de que existen cambios de acuerdo en las suturas circunmaxilares con respecto al paso del tiempo. Al inicio la sutura pterigomaxilar y la sutura palatina media en estadios tempranos se encuentran totalmente abiertas, ¿de acuerdo? Se encuentran totalmente abiertas y eso nos da pie, además de las otras suturas circunmaxilares, la que tenemos entre el cigomático, la que tenemos a nivel también del frontal, se encuentran totalmente abiertas. ¿Eso para nosotros es bueno o es malo? Eso es bueno. Es bueno porque a nosotros se nos permite realizar una fase de ortopedia estimulando todas las suturas circunmaxilares. Sin embargo, conforme va avanzando el momento de desarrollo esquelético del paciente, se van fusionando las suturas craneales, ¿de acuerdo? Se van fusionando, sabemos que a los 8 meses de vida se cierra la sutura que divide la hemimandíbula derecha de la hemimandíbula izquierda a los 8 meses de vida. El niño sigue evolucionando a nivel maxilomandibular, vamos a hablar de lo que nos interesa, y llega más o menos a una edad aproximada de los 8 o 9 años. A esa edad que ocurre, que generalmente concuerda o da pie a CS2, pues se va produciendo en CS2 una osificación de la sutura pterigomaxilar y de las suturas también a nivel frontal y a nivel cigomático. ¿Y eso tiene alguna repercusión a nivel esquelética? ¿Tiene alguna repercusión a nivel ortopédica? Sí. Sí, porque se va a limitar ese movimiento en masa del maxilar. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos esas suturas abiertas para poder obtener el máximo beneficio sagital si nosotros queremos tratar nuestro maxilar. ¿De acuerdo? Conforme va pasando el tiempo, se va aumentando también el grado de osificación de la sutura palatina media. Por lo tanto, tenemos estas suturas que son muy importantes, la sutura a nivel de hemimandíbula o a nivel de sínfisis, que se cierra a los 8 meses de vida, la sutura pterigomaxilar,
y así tenéis, hacéis una memoria muy sencilla, 8 meses, 8 años, ¿de acuerdo? Y la sutura palatina media va aumentando su grado de osificación conforme al paso del tiempo. Lo que sí está claro es que con respecto a la sutura palatina media, existen pacientes que tienen una mayor edad y un menor grado de osificación y existen pacientes que tienen una menor edad y un mayor grado de osificación. Depende, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo interesante de la investigación? Pues fijaos, una de las cosas más interesantes, y lo he leído esta mañana, por ejemplo, he repasado el artículo de la maduración cervical de Bachetti, el artículo original y de la importancia del timing en la ortopedia dentofacial. Y es muy interesante porque nos dice esto. Una de las conclusiones, saca 3 conclusiones muy importantes, pero una de ellas es esta. Y dice que los tratamientos de clase 3 con expansión y protracción son efectivos en el maxilar solo cuando se realiza antes del pico de crecimiento. Esto es una conclusión y está escrito dentro de su artículo y nosotros muchas veces no lo echamos cuenta. Y colocamos, por ejemplo, una máscara facial en un paciente de 14, de 15, de 16. Fijaos, efectivo en la protracción del maxilar. Eso es importantísimo que lo tengamos claro, ¿de acuerdo? Movimiento en masa de mi maxilar con 14, con 15 años no lo voy a conseguir, ¿de acuerdo? Vemos los ratios de crecimiento que se produce y nos damos cuenta que se produce mucho avance maxilar si nosotros tratamos al paciente en estadios tempranos y además se produce un crecimiento en masa, mientras que se produce un crecimiento menor mandibular en estadios primarios y sin embargo si colocamos la máscara facial en estadio tercero o cuarto de maduración de las vértebras cervicales, nos daremos cuenta que lo que hacemos no es frenar el crecimiento, puesto que aquí podemos ver que se ha producido más crecimiento, 4,5 milímetros. Se ha producido más, yo no he frenado ese crecimiento. Lo que he hecho es redireccionarlo. Y además de redireccionar el crecimiento de la mandíbula en CS3, lo que estoy haciendo es apoyarme en mi maxilar. Me apoyo en mi maxilar obteniendo principalmente un cambio dentro alveolar en el maxilar. ¿De acuerdo? Y esto ya lo decía Bachetti. Muchas veces cuando nos ponemos a repasar artículos o nos ponemos a buscar artículos importantes e interesantes en ortopedia y en ortodoncia, nos damos cuenta de una cosa que es la leche. Nos damos cuenta de cosas que habíamos obviado antes y que cuando lo volvemos a leer le damos una importancia crucial, como puede ser, por ejemplo, esto que acabo de decir. Estaba claro que nosotros decíamos que la sutura se cerraba al inicio, lo que no teníamos tan claro era si era efectiva la protracción del maxilar después del pico. Y ahora nos dice en una conclusión de un artículo publicado en el Seminars Orthodontics que no es efectiva la protracción del maxilar en pacientes cuando nosotros lo hacemos con máscara en pico de crecimiento. Es decir, no aumentamos estadísticamente el punto A, lo aumentamos relativamente por ese cambio dentoalveolar. Y aquí os presento uno de los pacientes. Y es un paciente especial. ¿Por qué? Pues fijaos, es un paciente que aparentemente no tiene un problema de clase 3. Fijaos, yo no veo un perfil aquí que pueda definirlo como una clase 3. De hecho, cuando realizo la perpendicular a la línea o la línea vertical verdadera que pasa por subnasal, me doy cuenta de que este perfil es un perfil relativamente de clase 1, incluso de clase 2, pero con deficiencia maxilar. Y digo, ¿qué ocurre aquí? Si me fijo en la oclusión, me estoy encontrando una mordida cruzada anterior. Una mordida cruzada anterior desde el lateral derecho al lateral izquierdo. ¿De acuerdo? Es una clase 1 molar y es una clase 1 canina tendente a clase 3 tendente, ¿de acuerdo? Con mordida cruzada anterior. Es decir, ¿cómo puedo estar viendo un paciente con mordida cruzada anterior, sin embargo, cefalométricamente no se observa tanto cambio? ¿De acuerdo? No se observa tanto cambio y cuando me voy a la cefalometría, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un repaso a esta cefalometría. Me dice que el punto A, ojo, está en +3, es decir, existe una protrusión de mi maxilar, protrusión maxilar. Seguimos, vamos a corroborarlo con el SNA. Queda corroborado el SNA de 82 y estamos en 91. Longitud del maxilar. Longitud del maxilar 77. ¿De acuerdo? A 77, ¿cuánto le corresponde? Le corresponde entre 91 y 94. ¿Y cuánto tengo yo ahí? Tengo, aquí lo vemos claramente, 98,47. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, tengo 4 milímetros más de mandíbula de lo que le corresponde a ese maxilar, ojo, que está protraído ya, que está protruido ya, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tengo una longitud o una protrusión de mi maxilar, tengo un exceso de tamaño mandibular y tengo una altura facial inferior ligeramente aumentada, 1,3 milímetros. No nos vamos a volver locos con la altura facial, 1,3, un poquito aumentada, ¿de acuerdo? El plano mandibular, con respecto al Frankfurt, me dice cuya media es 26, lo tengo en 30. Es decir, extendente adólico-facial. Como ya tenemos dos parámetros en la altura facial inferior y además el plano mandibular con respecto al plano de Frankfurt que me dice que es tendente este paciente adólico. ¿De acuerdo? Con respecto al pogonio, el pogonio me dice que está a 0 milímetros de Nasion, a 0. Si el pogonio está a 0, ojo al tema, o menos 0,3, que es 0, a un niño, ¿qué le corresponde? ¿A un niño pensáis que le corresponde un pogonio de 0? Si habíamos dicho que era entre menos 8 y menos 2, un paciente en CS1. Por lo tanto, este niño tiene una mandíbula, ¿de acuerdo?, muy adelantada. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que también tiene un maxilar muy adelantada. Entonces, a la hora de nosotros diagnosticarlo, decimos, joder, ¿y cómo lo diagnostico yo a este paciente? ¿Lo diagnostico como clase 1, como clase 2, como clase 3? ¿Lo puedo diagnosticar objetivamente? Y está muy bien, es decir, tiene una protrusión, tiene clase 3 por tamaño y tiene la altura facial inferior aumentada. ¿Está bien diagnosticado? Sí, pero ¿cómo lo trato? Diagnosticar es una cosa que se puede hacer objetivamente, dependiente de esa cefalometría. El problema nos llega cuando yo tengo que tratar a este paciente. Porque me encuentro además, para que vosotros veáis, es tan positivo el punto A que me encuentro una NB de 4 grados, es decir, de clase 2. Sin embargo, me encuentro un WITS de clase 3, menos 3,42 milímetros. ¿Y qué pensáis vosotros por qué pensáis vosotros que existe tanta diferencia entre el ANB y el WITS? ¿Alguien me podría dejar en el chat una reseña de por qué piensa que pueda existir una diferencia tan grande entre un ANB y un WITS cuando deberían estar entre comillas acorde? A ver, tengo aquí un mensaje. Natalia, porque A está adelantado, maxilar protruido. Bien. Y porque está inclinado el plano oclusal. Perfecto. Esas son las dos razones. ¿Vale? Esas son exactamente las dos razones. Uno, porque el punto A está muy protruido, lógicamente, entonces el ANB va a estar aumentado. Y dos, por la inclinación del plano oclusal, que eso es clave. ¿De acuerdo? Y ahora lo veremos. Es clave la inclinación. Eso me está indicando que el paciente es clase 3, pero que cuidado con cambiar la inclinación de ese plano, porque como cambie la inclinación, Carlos, de ese plano, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que voy a manifestar una clase 3 que no se estaba viendo. Y me puede decir, vale, Peri, una clase 3, pero tiene un maxilar hacia adelante. Digo, sí, pero yo no puedo hacer una birretrusión, porque no es posible hacer una birretrusión. Por eso vamos a diagnosticarlo y vamos a ver cuál es el tratamiento más acorde a la cara y al perfil de este paciente. Fijaos, ¿cómo podríamos resumir este diagnóstico? Pues se trata de un paciente que se encuentra en el primer estadio de maduración de las vértebras cervicales con una biprotrusión, ¿de acuerdo? Mi punto pogonium está hacia adelante y mi punto A está hacia adelante. Y una relación de clase 3 por tamaño, ¿de acuerdo? Por tamaño, con una altura facial inferior aumentada, ¿de acuerdo? Por tamaño mandibular. Los incisivos superiores, nos lo dice Manamara, están retroinclinados y los incisivos inferiores están proinclinados. ¿Eso qué me hace pensar? Que lo he visto también en la fotografía, que mis incisivos están hacia atrás y mis incisivos inferiores hacia adelante. Pues cuando yo voy a definir mi etiología, el porqué de lo que ha ocurrido en esta radiografía lateral, tengo que decir, vamos a ver, creemos que tiene una etiología dentaria exclusivamente. ¿Qué es dentaria? Dentaria es cuando perdemos una pieza por caries o por cualquier circunstancia y tengo una clase 3 molar. No es el caso, no creo que sea este caso. Dentoalveolar es cuando puede existir una mordida cruzada anterior por migración hacia mesial de la mandíbula, del alveolo mandibular y migración hacia distal del alveolo maxilar. Puede ser. ¿Funcional podría ser? Pues sí podría ser. Fijaos que hemos visto una mordida cruzada anterior, sin embargo,
en mi radiografía no existe una mordida cruzada anterior, existe una mordida borde a borde. ¿Por qué? Porque hemos hecho la radiografía en céntrica, ¿de acuerdo? Por eso existe un pequeño espacio entre la arcada superior y la arcada inferior. Por lo tanto, podríamos definirlo como funcional. ¿Y es esquelética? Pues claro que es esquelética, porque existe una discrepancia de tamaño entre la mandíbula y el maxilar. Por lo tanto, diríamos que la etiología es de componente variable, es decir, tiene un componente dentoalveolar, tiene un componente funcional y tiene un componente esquelético. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que ahora nos toca planificar, ¿vale? Cuando nosotros intentamos planificar este caso, tenemos ya herramientas, fijaos qué útiles las de WebCEP, por ejemplo, que nos puede permitir ver cómo nos gustaría que fuese el perfil. Es decir, yo selecciono qué es lo que le estoy haciendo al tratamiento de mi paciente, como podéis ver aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Y la imagen lo que hace es trasladarme lo que ocurriría en el perfil de mi paciente. Si yo le quito torque al incisivo inferior, si yo le doy torque al incisivo superior, si yo avanzo el punto A, si yo avanzo el punto B, si yo avanzo la mandíbula y si yo avanzo el maxilar. ¿De acuerdo? Esto me lo permite hacer el programa. Y es una simulación y no es real, pero a mí me ayuda a comprender hacia dónde yo quiero ir, porque es un diagnóstico de biprotrusión, pero yo quiero ver si mi perfil mejoraría o cómo sería el perfil ideal de este niño. Y no sé cómo sería el perfil ideal de este niño, solo sé que no me gusta, que se aleja un poquito de la norma de Arnett del paciente. Fijaos, ese es el plano cruzal, Carlos. Eso es lo que me define, fijaos, a mi paciente. Eso hace que el width sea negativo, ¿lo veis? Esa inclinación hace que el width sea negativo. Si nosotros aplanamos esa curva, es decir, intruimos en posterior y extruimos en anterior, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir precisamente que el paciente se me va a ir a la clase 3 todavía más, ¿de acuerdo? Cosa que no me puedo permitir. Pues fijaos este GIF que yo he preparado. Fijaos los cambios en el perfil de este paciente. A la izquierda del todo veis el antes-después simultáneamente. La primera imagen de WebCev es antes, es decir, el niño del medio es antes. Y para mí el ideal de perfil de este niño sería el que estáis viendo a la derecha del todo. ¿De acuerdo? Lo he diseñado yo con fotografía, con el simulador de WebCev y he simulado este perfil. Y para mí el perfil de la derecha es el perfil ideal dentro de las posibilidades que nosotros tenemos. ¿Y este perfil cómo ha sido así? ¿Qué he hecho yo para mejorar este perfil? Pues este perfil lo único que ha llevado ha sido inclinación hacia adelante de los incisivos superiores que estaban retroinclinados, inclinación hacia atrás de los incisivos inferiores y crecimiento en la misma dirección, pero ojo con crecimiento de mentón, que eso yo no lo puedo controlar, ¿de acuerdo? Si creciese su mentón, me encontraría yo con un perfil acorde. Esta parte de los niños no la podemos controlar, ¿de acuerdo? Pero para mí, me voy a un perfil ideal y le digo, ¿y cómo yo puedo conseguir esto? O lo más parecido a esto, ¿de acuerdo? Pues vamos a verlo. Aquí me encuentro un año después. Hemos visto que era enero. Cuando nosotros íbamos a comenzar el tratamiento, empezaron a moverse los dientes anteriores y dijimos, espérate, ¿por qué? Pues porque tiene un componente funcional, porque yo lo que quiero es la estimulación del maxilar, porque está en mordida cruzada anterior, y no tengo parámetro visual, ni overjet ni nada para darme cuenta de si estoy haciéndolo bien o el paciente lo está haciendo bien o no. Entonces nos esperamos a que saliesen los incisivos centrales, superiores e inferiores, a este momento. En este momento fue cuando nosotros colocamos el disyuntor. En este momento, fijaos cómo estaba el paciente en septiembre del año 2017, seguía con su mordida cruzada anterior, con su componente funcional, con su maloclusión esquelética y con su maloclusión dentoalveolar, ¿de acuerdo? Por migración hacia mesial de los dientes inferiores, por eso no hay apiñamiento, ¿lo veis? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues aquí tenemos que hacer un protocolo de máscara. ¿Se puede hacer sin protocolo de máscara? Sí, se puede hacer. Dice, si existe biprotrusión, sí. Esto es un protocolo liviano, es un protocolo que puede durar aproximadamente 4 meses y suficiente para echar un poquito hacia adelante y ensanchar mi maxilar con máscara facial y retroinclinar los incisivos con el efecto dentalveolar que me produce la máscara. Por eso digo 4 o 5 meses. ¿Se podría haber realizado con otro aparato? Sí, se podría haber realizado, por ejemplo, con un Frankel 3, que ahora lo veremos. ¿De acuerdo? Se podría haber realizado sin problema. ¿Yo por qué no lo realicé con un Frankel 3?
Pues porque es un aparato, el disyuntor era un aparato que venía cementado. Y este niño era un niño muy inquieto. Por lo tanto, yo prefería tenerlo controlado, darle 20 vueltas, que es suficiente para abrir un poquito la sutura, pero no en gran 1 milímetro, 2 milímetros, y poder protruir ese maxilar un pelín suficiente para que descruce esa mordida. La secuencia de elásticos que nosotros vamos a ver en un protocolo de máscara varía, ¿de acuerdo? Varía. Generalmente cuando uno empieza se va a menos onzas. Puedes colocar 3/8 y 8 onzas la primera semana o los primeros 15 días. Y después te vas o a 1 medio y 16 onzas o a 5/16 y 16 onzas. 1 medio son 8/16. A mí me gusta más 5/16 y ahora os diré por qué, ¿vale? Lo podemos ver en la fotografía. ¿La dirección cuál es? Pues son 30 grados con respecto a ese plano cruzal. ¿Y por qué pensáis que la dirección son 30 grados con respecto al plano cruzal? Pues simplemente porque esa dirección es la dirección de crecimiento del maxilar. Por lo tanto, el ideal es estimular el maxilar en ese momento. A ver, chat. Peri, la secuencia de disyunción más máscara, ¿cómo va? Primero el disyuntor, esperamos 4 meses, luego la máscara. Vale, la iba a poner ahora mismo, ¿vale? Espérate, que salgo. Vale, perfecto. ¿Cuándo quitamos la máscara facial? Ahora mismo te lo contesto, Oscar. ¿Cuándo quitamos la máscara facial? Cuando conseguimos overjet. ¿Aproximadamente cuándo? Yo digo cuando con la boca abierta, porque tenemos puesto el disyuntor, me cabe el dedo chico. Más o menos un overjet de 5 milímetros, que no es real ese overjet. Cuando ante el rote después de llevar el disyuntor, vamos a ver ese overjet reducido. ¿De acuerdo? Un segundín. A ver. Perfecto. ¿Qué protocolo nosotros tenemos que realizar? Aquí lo tenemos, ¿vale? Primero, colocamos un disyuntor. Si el paciente tiene dentición mixta, como es este caso, colocaremos el que estáis viendo abajo. Ese abajo lo llamamos en muchas ocasiones McNamara, es un McNamara, cuando lleva esos ganchos, como el gancho que estáis viendo arriba, se llama McNamara, ¿de acuerdo? Lo vais a escuchar también como Hyrax, pero el Hyrax lo vais a ver también en bandado, con bandas. Por lo tanto, si queréis no equivocaros nunca, lo podéis llamar McNamara. Y al de arriba lo llamaremos hash modificado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, colocando un McNamara con ganchos para tracción de máscara facial 30 grados por debajo del plano oclusal es lo suficiente, ¿de acuerdo?, para mejorar este paciente y todos los pacientes con clase 3. Protocolo de disyunción. Calculamos la diferencia entre arriba y abajo. En casos en los que no haya diferencia, ¿de acuerdo?, en los que posteriormente no tenga mordida cruzada ni tenga una discrepancia entre el maxilar y la mandíbula, como puede ser este caso, ¿cuántas vueltas damos? Damos 20. 20 vueltas se corresponden con 4 milímetros. 2 milímetros prácticamente es compresión de paladar. Y 1 milímetro más o menos, o como mucho 2, es lo que vamos a conseguir de abrir la sutura palatina. Es suficiente para estimular, para poder traccionar hacia adelante. Cuando yo ya he cementado mi disyuntor y le he dado 20 vueltas, cito a mi paciente de vuelta. Cito a mi paciente de vuelta y le coloco la máscara facial. La máscara facial, ¿cómo se la coloco? Fijaos, aquí tenéis una máscara facial estándar, ¿de acuerdo? Con unas gomas de 1 medio y 16 onzas, que eran las que yo colocaba antes, ahora las coloco más cortas porque he cambiado en la posición del gancho, ya no lo coloco en el 6, en los niños lo coloco en los 4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la goma también tiene que ser más corta, a pesar de ser igual de fuerte, y así es como se coloca la máscara facial. Se coloca la gomita que viene al gancho que estáis viendo ahí. Esto es un McNamara, ¿de acuerdo? Que se ve la foto oclusal superior, con unos ganchos a nivel de los primeros molares deciduos. Esos ganchos es donde yo voy a meter mi goma del gancho en la máscara facial. Y en la máscara facial, en la parte interna, un segundito, que hay otra pregunta. A ver aquí. Perdón, ¿cuánto tiempo desde que comenta la vuelta hasta la máscara? Desde que acabo la vuelta número 20, ¿de acuerdo? El día 20 le puedo colocar la máscara facial, ¿vale? Desde el día 20. O sea, desde el día que acabo la última vuelta, ese día le puedo colocar ya, puedo empezar a tirar hacia adelante, ¿vale? Colocamos nuestro disyuntor, colocamos nuestra máscara facial y colocamos nuestras gomas. Habéis visto, y me vuelvo atrás, que esto tiene una especie de W.
¿vale? A ver, otra pregunta por aquí. 2. ¿Cada cuánto das las vueltas? Cada día. Una vuelta al día durante 20 días. Al día 20 ya lo puedo, ¿vale? Si das más de 20, pues el día que acabes las vueltas es cuando comienza la atracción con máscara facial. Vais a encontrar diferencias en la literatura. Hay gente que lo da desde el principio. Coco, por ejemplo, lo da desde el principio. Yo no lo doy desde el principio y os explico mis motivos, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis. Cuando yo coloco un disyuntor, el primer día yo no doy vuelta. Hasta esa noche no. La siguiente noche yo no doy una vuelta al disyuntor. ¿Por qué? Porque tiene 24 horas el niño para decirme si le duele el disyuntor cementado o no, que no creo que le duela. A partir del primer día, es decir, al día siguiente, ya da la primera vuelta. Si a los 2 días me llama la madre y me dice que le duele, yo ya sé que al niño le ha dolido porque le ha dado una vuelta. Y le digo que es absolutamente normal, que no se agobie, que va a tener problemas para hablar, problemas de tal, y esa molestia que se le quita a los 5 minutos. Yo ya diagnostico de dónde vienen los posibles problemas que puedo tener en la consulta, ¿de acuerdo? Y no coloco la máscara facial desde el inicio porque yo no sé si le duele el labio, yo no sé si le duele la encía con la máscara facial, yo no sé si le duele la disyunción, yo no sé si le duele el paladar. Por lo tanto, me espero 20 días, que no es nada, dentro de un tratamiento de una clase 3, y después de esos 20 días, que son los días que yo tengo que dar las disyunciones, cuando he visto que no ha presentado sintomatología ninguna, tracciono hacia adelante. Tracciono, ¿de acuerdo? Hacia adelante de esa manera, como estáis viendo aquí. Puedo doblar, como veis en la fotografía, la máscara para que quede perfecta, para que no choque con la nariz, que hay niños que les choca con la nariz, ¿de acuerdo? Pues se puede ondular un poquito más, con una doblez manual, ¿vale? Y siempre las gomas hacia adentro. Vais a ver una W, se pueden quedar para afuera o para adentro. Si las quedamos hacia afuera van a hacer daño en las comisuras de los labios, por lo tanto siempre tienen que ir por dentro, ¿vale? Vamos a ver. Vale, yo lo empiezo desde el principio, pero si das 30 vueltas, te esperas un mes. Claro, yo me espero un mes si doy 30 vueltas. Tú, si lo quieres hacer desde el principio, perfecto, lo puedes hacer desde el principio, ¿vale? A ver. ¿Qué protocolo utilizamos generalmente para que vosotros veáis? Normalmente, expansión rápida del maxilar, una semana de activación, una al día hasta que reduzcamos la discrepancia, se da una vuelta al día, y después utilizamos la máscara facial, ¿de acuerdo? La máscara facial normalmente se utiliza 6 meses. En casos como este, menos, ¿vale? Casos como este, que son que el paciente es biprotruso y que tienen prácticamente un componente funcional y alveolar también, se puede estimular el maxilar para que recupere la normalidad, pero no hace falta tanto como lo que vais a ver después. A ver. Dar 30 vueltas el primer día seguidas y luego esperar un mes. No, Sandra, no. Siempre se da una vuelta al día, durante los días que haga falta. Es que el problema es que no hagáis preguntas de otro caso distinto, porque os liáis a la gente, por favor. Este paciente había que darle 20 vueltas, le damos una al día durante 20 días. El que tenga 30 vueltas se le da 30 días, pero ese es otro caso distinto que no es este. Luego debatimos todos los casos que os imaginéis, pero por favor, vámonos a este caso, porque este caso no puede generar dudas con respecto con otro caso distinto. ¿Este caso existen discrepancias transversal de tamaño? No, pues damos 20 vueltas. ¿Por qué? Porque es el mínimo suficiente para poder activar la sutura, ¿vale? Sandra, y esperamos 20 días, dando una vuelta al día durante 20 días, ¿vale? Y ya está. Si fuesen 30 días, ¿vale? Te pongo ya porque ya nos hemos puesto en esa situación que no teníamos que habernos puesto. Si hubiese 5 milímetros de discrepancia o 3 milímetros de discrepancia, que son 3 milímetros más los 2 de sobrecorrección son 5, ¿vale? O 6, si tuviese esa discrepancia daría 30 vueltas. 30 vueltas, ¿cuándo? Una vuelta al día, pues 30 días, ¿vale? Perfecto. Pero no me pongáis casos, otros casos, yo le doy, no pongáis esos casos ahora porque vamos a llevar a error. Estamos explicando una forma de trabajo y luego veremos otras variantes o otros pacientes con más, con menos, etc. Se realiza la expansión, 20 vueltas, se coloca la máscara facial, se consigue el overjet y ¿qué hacemos después? Frankel. Y después iríamos a aparatología fija. Bien, ¿se utiliza siempre el Frankel?
Una pregunta que yo os hago. Yo creo que no, y os explico el porqué, ¿de acuerdo? Cuando la causa es exclusivamente maxilar, una deficiencia maxilar, no es necesario colocar un franque, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, es un caso donde tiene una protrusión del maxilar y tiene además una protrusión de la mandíbula, estando relativamente casi en un perfil acorde, porque no existe, este paciente no tiene un perfil de clase 3, por lo tanto, no tiene, aparentemente no tiene esa apariencia de paciente típico de clase 3, prognata, no tiene este perfil el paciente. Por lo tanto, ¿qué hago? Fijaos, yo ya he hecho mi protocolo de disyunción y le quito su disyuntor, fijaos que ha pasado un poquito menos de un año, le quito el disyuntor, le quito la máscara y le hago una sesión de fotos. Así es como me encuentro yo al paciente ya unos meses después de haberle quitado el disyuntor y la máscara. ¿Cómo está mi paciente? Pues está en norma. Fijaos, tiene una clase 1 canina, tiene un overjet relativamente adecuado y tiene la mordida descruzada. Por lo tanto, estamos dentro de la norma. ¿Aquí qué podría hacer? Aquí me podría plantear, pienso que va a crecer muchísimo, le voy a colocar un franque. Eso es una opción. O otra opción es la opción conservadora. ¿Existe ya prácticamente oclusión? ¿Existe resalte? No hago nada. Reviso a mi paciente. ¿De acuerdo? Me estoy ahorrando un aparato y le estoy ahorrando un aparato al paciente. ¿Y por qué digo le estoy ahorrando? No por el dinero, que yo tengo el mismo presupuesto, sino por el hecho de que su sensación de estar tratándose es muy larga. Cuando yo ahora le digo, paramos y nos esperamos. Nos esperamos hasta que tú tengas los dientes definitivos probablemente. Y si vemos que la cosa en medio empeora, pues nos planteamos un segundo tratamiento. En mayo del 2018 tenemos esta situación. Junio vemos que va evolucionando bien. Septiembre, fijaos, va evolucionando perfectamente, tiene un engranaje acorde, lógicamente tiene caries porque no se cepilla los dientes. Vemos que está dentro de la normalidad y fijaos, este es el caso que tenemos nosotros ahora. En esta situación estamos ahora mismo, creo que ha sido, estas fotos son de enero de este año, del año 2020, esta es la situación, ha descendido ya el incisivo central, sigo teniendo sobremordida, sigo teniendo clase 1 bilateral, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues le sigo revisando. Simplemente, cuando yo vea que va a llegar su pico de crecimiento, fijaos que el perfil no es un perfil de clase 3, sigue siendo un perfil acorde, un perfil de clase 1 o incluso clase 2. No tiene mentón este paciente, tiene un mentón muy pequeño. ¿Vale? Simplemente con un disyuntor y una máscara 4 o 5 meses he conseguido devolverle a la normalidad proporcional, no a la normalidad porque un paciente biprotruso, habría que hacer una cirugía de maxilar y de mandíbula y mandárselo atrás, cosa que ya no se hace, no se hace ninguna cirugía de colocar maxilar y mandíbula hacia atrás. Ya no se hace nunca, ¿vale? Para que lo sepáis. Y así nos encontramos nuestro caso, ¿vale? A día de hoy. Es un caso de clase 3. A mí me habéis escuchado mucho hablar de clase 3 en adulto, pero quería que vieseis cómo se maneja un niño, ¿de acuerdo? La evolución a 4 años de un tratamiento mínimamente activo, porque podríamos haber hecho muchas cosas a este niño. Le podíamos haber colocado el disyuntor, le podíamos haber colocado la máscara, le podíamos haber colocado un Frankel después. Daos cuenta que han pasado 2 años y pico. Si hubiese tenido un Frankel hubiesen sido 2 años y pico todas las noches con un aparato, que yo he tenido que ir haciendo dobleces transversales, etcétera, para solucionarlo, ¿vale? Para adaptar el crecimiento al niño. Retención nada, nada, Laura. Podría haber sido con motion, pero sí podría haber sido con motion. Te contesto directamente, podría haber sido con motion, sí. ¿Vale? Y hubiese sido prácticamente muy parecido, ¿vale? Iba a prepararos un caso con motion, pero no he podido ir a la consulta. Pero con motion también funciona, ¿vale? Doblece me refiero, Paloma, a expansión, ¿vale? Ahora lo veréis, ¿vale? Que lo tengo más para adelante, lo tengo más hacia adelante. ¿Cuándo se usa el Frankel? Ahora verás cuándo se usa el Frankel también, ¿vale? No nos precipitemos. Acabamos este primer caso, ¿vale? Que era un caso biprotruso, que no nos llamaba mucho la atención por su clase 3, pero sí nos llamaba la atención pues, su discrepancia de tamaño y su mordida cruzada anterior. Por lo tanto, lo hemos tratado ortopédicamente el mínimo tiempo posible, intentando hacerlo de la forma más eficiente. Hemos dejado a los 4 meses, 5 nuestro tratamiento y no hemos tocado más al paciente. Y fijaos qué bien está evolucionando, ¿vale?
tenemos un caso distinto. Fijaos este niño. Este niño sí tiene un problema un poquito más llamativo que el anterior, ¿vale? Y digo un poquito más por no decir mucho más, fijaos. Esto es un problema más grande que el que habéis visto antes. Y son dos pacientes de clase 3. Pero es que ¿de qué depende? Pues depende del momento y depende de la severidad, como decíamos anteriormente, ¿vale? Este caso es un caso que tiene el peor pronóstico con respecto a su severidad, porque no hay más que verlo, pero tiene buen pronóstico con respecto a su tiempo, ¿de acuerdo? Con respecto al momento de tratamiento. Aquí hay una hipoplasia maxilar, me diga lo que me diga la cefalometría. O sea, si me dice otra cosa la cefalometría, que nadie se fíe de la cefalometría. ¿Estáis viendo el maxilar? ¿Estáis viendo la premaxila? Esta parte de aquí, que tiene una deformación hacia adentro. Eso es impresionante. En este caso es un caso excepcional. Creo que es uno de los casos más severos que hemos tenido nosotros en la consulta, ¿vale? Pues este paciente, además de tener creo que es una agenesia en el lado derecho inferior, con un diente que tenía anquilosado, necesitó una cirugía. O sea, es un caso muy llamativo, ¿vale? Con mordida cruzada anterior y posterior entera también del lado derecho. Es decir, solo ocluye con el segundo molar deciduo del lado izquierdo y el primer molar del lado izquierdo. Ya está. Esa es su oclusión, ¿vale? ¿Qué nos dice la cefalometría? Pues fijaos, la cefalometría no nos ha engañado. La cefalometría nos dice que está la cosa jodida. Tiene el punto A menos 6,2. O sea, fijaos la deficiencia maxilar que tiene el paciente. Y tiene el pogonio a menos 7,88. ¿Vale? Es decir, el pogonium está relativamente en norma, entre menos 8 y menos 2 en un paciente en CS1 se puede asumir. ¿Vale? Se puede asumir. El maxilar está totalmente deficiente y la longitud del maxilar, imaginaos, es de 69. Es que la primera medida que yo tengo es 75 en mi tabla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos lo pequeño que es ese maxilar, que mide 68, ¿vale? A un maxilar de 75 le corresponde una mandíbula de 90, creo que es 95, 94. Daos cuenta que mide 8 milímetros o 7 milímetros menos el maxilar de 75, sin embargo, tiene esa mandíbula, ese tamaño mandibular. Por lo tanto, os puedo decir que es una clase 3, ¿de acuerdo? Que cursa con un exceso de tamaño mandibular y defecto de tamaño maxilar. Es decir, si yo sumase 6 a su maxilar, en el caso hipotético de que pudiese aumentar 6 milímetros el maxilar, me quedarían en 74. Y a 74 le correspondería aproximadamente 92. Sigue teniendo 94,38. Es decir, tiene la mandíbula grande, no tan grande, ¿de acuerdo? Pero es tan llamativo porque el maxilar a su vez es infinitamente pequeño. Por lo tanto, es un componente mixto de una deficiencia maxilar y un exceso mandibular. ¿De acuerdo? ¿Y qué me dice el resumen? Para que nos hagamos una idea, que es una clase 3 severa, ¿vale? Con una retrusión maxilar severa, ¿vale? A ver qué pregunta tengo por aquí. Creo que no tengo preguntas, no me ha saltado ninguna ahora. ¿Doblez te refieres a qué? Si le pones retención, eso casi. Esto lo cuento luego, Paloma. Pero no hay ningún mensaje más, por lo que veo. Ahora. No, no, vale, perfecto. Pues seguimos. A ver. Espera. A ver. Espero. Fijaos, voy contando mientras desde aquí. Que si eso que he hecho es establecer la maxila. Sí, he establecido el maxilar, ¿vale? Establecer la maxila, te lo explico, Paloma, significa ¿dónde podría yo colocar el maxilar? ¿De acuerdo? Y si el maxilar estuviese en su posición ideal, que sería en 0, ¿qué le corresponde de mandíbula? Eso es lo que yo he hecho. Y me he dado cuenta que aún así la mandíbula es grande. Por lo tanto, a la hora de diagnosticarlo, digo que el maxilar es pequeño y la mandíbula es grande. ¿Vale? A eso llamamos establecer el maxilar, ¿vale? Es decir, el maxilar está en menos 6, ¿vale? Y es que la mandíbula es grande, sí, pero ¿por qué la mandíbula es grande? La mandíbula es grande con respecto a ese maxilar pequeño. Si el maxilar fuese normal, ¿estaría grande la mandíbula con respecto a un maxilar normal? Pues nos hemos dado cuenta que sí. Por lo tanto, eso es establecer el maxilar,
¿vale? Y me doy cuenta de que sí es clase 3 y de que tiene esos dos componentes, maxilar y mandibular, ¿vale? Me dice que el patrón facial es hiperdivergente leve, aunque existe sobremordida anterior y demás. Pero bueno, ¿cómo lo diagnostico yo a este paciente? Pues un paciente en estadio 1 de crecimiento con una deficiencia maxilar, con una protrusión mandibular, con un patrón braquifacial que lo saco por la altura facial inferior, ¿vale? Que estaba corta con respecto a lo que le corresponde, por eso he dicho patrón braquifacial, y con una clase 3 por tamaño y de componente mixto. O sea, puede ser por tamaño, sí, por tamaño maxilar o por tamaño mandibular. Componente mixto, es decir, maxilar y mandibular. Con el incisivo superior en la norma y con el incisivo inferior retroinclinado. Si tengo mi incisivo inferior, vamos a hacer un pensamiento hacia adentro y mi incisivo superior en la norma, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que no es ni dentario ni dentoalveolar. Quiere decir que puede ser funcional y por supuesto es esquelético. ¿De acuerdo? Solo tiene esos dos componentes. No se me han ido los dientes hacia adelante, porque si se me hubiesen ido los dientes hacia adelante también tendría protrusión incisiva, pero no la tengo. Ni tengo retrusión de los incisivos superiores. Por lo tanto, mi etiología en este caso es funcional y esquelética. ¿De acuerdo? ¿Y qué tratamiento propongo yo? Pues exactamente el mismo que el anterior. Disyunción, pero no le daré 20 vueltas. Le daré por lo menos 30 o 35, que es el máximo. ¿De acuerdo? Protocolo de máscara facial. ¿Y cuánto tiempo? Pues este caso en concreto fue aproximadamente 9 meses, ¿de acuerdo? 9 meses llevándolo casi 24 horas los fines de semana, ¿vale? Que estaba en casa más tiempo. Y fijaos, así me encuentro yo al paciente después de esos 9 meses de tratamiento, con disyunción y con máscara. Fijaos cómo va cambiando el perfil. ¿Y aquí qué hago? ¿Aquí qué pensáis? ¿Que le dejo irse tranquilo a su casa o le colocaríais algún aparato? Decidme. Pongo el chat y espero una respuesta. Aunque sea o nada o le colocaría algo. Algo. Vale. Perfecto. Perfecto. Blanca, Frankel 3, perfecto. Frankel 3, perfecto. Frankel 3, de lujo. ¿Vale? Espérate, que había una pregunta justo al final. Chat. ¿Cuándo llevan tanto? ¿Te le vuelves a dar alguna? ¿Cuándo lleva tanto? ¿Le vuelves a Cuando dar lleva alguna? tanto tiempo la máscara, que lleva 9 meses, ¿reactivas el giras o no No, tocas eso? en absoluto. De hecho, el gira hay que cerrarlo. Vale. Y ¿Vale? cuando yo te preguntaba antes la otra pregunta de los 20-30, era porque Sí. no sabía no sabía si era 20 porque le dabas 20 vueltas o porque siempre lo haces en la vuelta 20. O sea, lo No, haces no, en no. función de las vueltas. Lo hago en función Esa de la era mi vuelta. pregunta de antes. Vale. Cuando acabo la disyunción. Cuando acabo la Vale, disyunción el mismo día, sí que no sabía fraccionamos. si era Vale. casualidad los 20 o era, Vale. ¿sabes? Era por Vale, eso. perfecto. ¿Vale? Entonces aquí le coloco un Frankel 3. Por supuesto le coloco un Frankel 3, ¿vale? Le coloco un Frankel 3 para dormir porque este paciente sí es un paciente con mandíbula grande, ¿vale? Es un paciente, fijaos, tiene el punto además aquí, tiene una mandíbula muy marcada, ya desde el inicio. Aquí tenemos el posterior al tratamiento, la superposición. Fijaos lo que hemos hecho. Ahora pone clase 1 esquelética. ¿Por qué? Porque hemos mandado el maxilar muy hacia adelante, ¿vale? Pero, fijaos, seguimos con nuestro paciente ahora en oclusión. Fijaos, ese 6 está así por una anquilosis previa y una cirugía que ha tenido con el maxilofacial a ese nivel. Lo tendremos que colocar posteriormente, ¿vale? Pero vemos que esqueléticamente está muy bien. ¿Por qué? Pues porque tiene una oclusión estable, porque se puede desarrollar con normalidad, ¿vale? Y no tiene nada, nada aparentemente ningún problema. Fijaos, aquí tenemos en noviembre del año 2019, le hicimos la última sesión de fotos y vemos que el paciente sigue, ¿de acuerdo?, dentro de una normalidad. A ver. Uy, un momentín. Un segundo. Salgo de aquí, que hay una pregunta. ¿En Frankel entonces lo usas solo por la noche a modo de control? Sí,
solo lo utilizo por la noche a modo de control, 8 horas al día, ¿vale? Y lo reviso normalmente a los 3 meses. Lo voy revisando cada 3 meses y sin problema, ¿vale? Fijaos, aquí tenemos ya nuestro caso y vamos a analizar lo que hemos hecho en este paciente, ¿vale? En el otro el cambio era muy pequeñito, por lo tanto no merecía casi la pena hacer una superposición. Pero fijaos aquí hemos conseguido un avance del punto A de 4 milímetros. Ahora mismo estamos en -2. Estábamos en -6. Por lo tanto, hemos mejorado significativamente el punto A, lo hemos movido en masa. ¿Qué quiero yo ahora? Pues ahora, más o menos, dentro de poco, vamos a realizar otra disyunción. Vamos a intentar colocar el punto A todavía más hacia adelante, ¿de acuerdo? Pero ojo, yo lo voy a acercar ahora un poquito más, ¿de acuerdo? Un poquito más al pico. ¿Por qué? Por no ponerle 3. 3 disyuntores con 3 máscaras me parece excesivo. Entonces, ahora voy a buscar un momento intermedio entre CS2 y CS3 para poder sacarle jugo al maxilar e intentar dejar con suficiente resalte para cuando pegue el crecimiento mandibular. ¿De acuerdo? Eso es precisamente lo que hemos hecho con este paciente. Hemos avanzado todo lo que hemos podido el punto A. Y me dice, Peri, mira el punto pogonio. El punto pogonio está un poquito más para adelante. Claro que está un poquito más para adelante. ¿Por qué? Pues porque el niño ha ido creciendo, ¿de acuerdo? Y el paciente, después de poner el disyuntor, ha seguido avanzando su punto pogonio, ¿de acuerdo? Y ha seguido desarrollándose con normalidad. Esto es un Frankel 3, ¿vale? Os lo enseño así en dos visiones distintas. ¿Por qué? Pues porque, mira, así es como mejor se ve. ¿Veis que existe un acrílico en la parte superior, en la parte vestibular superior? Eso va normalmente aquí arriba, y lo que hace es dejar que el labio no interceda en el crecimiento del maxilar, ¿de acuerdo? Lo que veis en segunda fila, ese arco, va por lingual, ¿de acuerdo? De los incisivos. Por lo tanto, no molesta a los incisivos, ni hace que por nada del mundo el incisivo se pueda ir hacia atrás. Más abajo tenemos un escudo vestibular inferior, y ese sí va por vestibular, ¿lo veis? Va por vestibular de los incisivos inferiores. Y lo que hace es evitar que los incisivos se protruyan y por lo tanto puedan volver a cruzar esa mordida. Y lo que estáis viendo en el medio, arriba del todo, es un omega. Es un omega que, Paloma, es lo que yo doblo, es lo que yo ensancho, ¿vale? Para que se pueda desarrollar transversalmente mi paciente. Cada 6 meses, cada 8 meses le doy un poquito a ese omega, lo ensancho un poquito. Y ojo, tengo que dar de sí también la parte anterior, porque cuando yo ensancho la parte posterior, ¿qué hace mi parte anterior? Esto. Le tengo que dar un poquito de holgura también a la parte anterior. Por eso tiene esos omegas en la parte anterior. ¿Lo veis? Eso es lo que nosotros colocamos por la noche, 8 horas. ¿Hasta cuándo? O bien hasta que tengamos que hacer La una parte segunda. anterior te refieres a la que va por lingual de los incisivos. Que tengo una compañera estudiando también. No, la parte anterior de qué? Sí, la parte anterior, la que va por lingual de los incisivos y la que va por vestibular también de los inferiores. ¿Vale? Esas dos partes hay que echarlas un poquito hacia adelante después. Después de ensanchar el omega del Frankel, voy a hacer este efecto, Paloma. ¡Pum! Cuando yo ensancho, como el aparato tiene la misma medida, ensancho y lo que está en vestibular se me va hacia lingual. Se me va un poquito. ¿Vale? Vale, Entonces, sí, ¿qué sí, hago? perfecto. Aprovecho esos omegas para mandar hacia adelante la parte anterior. ¿Vale? Para que no se me... Porque si no, voy a tener un paladar más ancho, pero voy a tener mi incisivo más hacia atrás y voy a tener mi incisivo inferior también más hacia atrás, cosa que no me interesa. Me interesa que se desarrolle tridimensionalmente, ¿vale? No solo en el plano transversal. Entonces, ensancho manualmente, yo eso no uso alicate, ¿eh? Cojo las manos y hago pum, 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 y luego echo un poquito hacia arriba. Sí lo puedo hacer con alicate, pero también lo puedo hacer con los dedos, ¿eh? Que la manipulación digital en un arco de 0.9, que esto es gordo, muy gordo, es muchas veces más sencillo que hacerlo con un alicate. Nuestros alicates no están preparados para este grosor de alambre. Están preparados para un grosor como mucho de 19 por 25, pero no de 0.9 milímetros, que es lo que te mide, que es el diámetro de estos aparatos, ¿vale? Entonces, para que os quede claro y a modo de conclusión, diremos que en los pacientes de clase 3 en CS1 y CS2, el tratamiento ideal para estimular la protrusión maxilar y
es el protocolo de máscara facial, ¿de acuerdo? Ese protocolo es válido y mueve en masa al maxilar 4 o 5 milímetros fácilmente de media en casi todos los pacientes, pero ese protocolo no es efectivo en pico de crecimiento, es decir, esa efectividad que tiene en CS1 y CS2 la pierde en CS3, CS4 y por supuesto CS5 y CS6. Por lo tanto, si mi objetivo es protruir el maxilar, CS1, CS2. Por eso es tan importante el momento en el que llega el paciente. Si mi objetivo es redireccionar la mandíbula, podré colocar una máscara para redireccionarla, pero podré colocar otros dispositivos, como por ejemplo un motion, como brackets con elásticos también, posterorrotar la mandíbula. O sea, existen multitud de técnicas que me pueden posterorrotar la mandíbula, no solo una máscara facial. ¿De acuerdo? Peri, Sí. a mí no me ha quedado claro cómo modificas la parte de adelante del Frankel. ¿Cómo lo modifico? Pues mira, meto el dedo por detrás y la empujo hacia adelante, simplemente, ¿vale? De atrás adelante. O sea, los 3 alambres anteriores, los 3. No, 2. El del labio no hace falta. ¿Vale? Vale, El del labio no hace los falta dos de porque abajo. está por delante, está bastante por delante, los 2 de abajo. El que va por lingual de los incisivos superiores o por palatino de los incisivos superiores y el que va por vestibular de los incisivos inferiores. Los dos un poquito. Claro, yo es que el de abajo no lo hacía porque pensaba que eso me iba a frenar más, pero claro, lo que te hace sí, es pero te lingualiza un montón. Un montón. Vale, vale. Los incisivos Vale, así. vale, lo hacía ¿Vale? mal. Vale, gracias. Pues perfecto. ¿Tenéis alguna duda de esta parte de clase 3? A ver, podéis poner si queréis el micro si tenéis muchas dudas o si no lo sabéis explicar. Y si te llega el crío ya pospico, si te llega el chico ya pospico, yo os he enseñado en mi primer webinar de clase 3 cómo se tratan pospico. Yo hago disyunciones pero coloco un motion, por ejemplo. Pero hay gente que hace disyunciones y coloca brackets abajo. Hay gente que coloca brackets directamente y solo lo hace dentro alveolar. ¿Vale? O sea, existe multitud de tratamientos. Lo que yo no haría, yo ya no hago, es colocar una máscara en un chaval de 13 años. ¿Vale? ¿Cuándo adelantas ese arco inferior del Frankel? ¿Qué tiempo le das? Vale, cuando lo adelanto, ¿cuándo lo vuelvo a revisar? 3 meses. Sandra, yo mis revisiones de ortopedia post-tratamiento son cada 3 meses. Y si veo que la cosa va para largo, por ejemplo en recambio dentario y no tengo nada y no hay peligro ninguno, 2 veces al año. ¿Vale? Ese es el protocolo que tengo en la consulta. ¿Alguna duda más por aquí? Peri. ¿No había una medida de algo para decidir la retención o me lo he inventado? No. La medida era, decíamos, si era clase 3 por cuerpo mandibular, Paloma, ¿vale? Por un problema del cuerpo mandibular. El cuerpo mandibular indicaba un potencial de crecimiento grande, ¿vale? Y eso se veía en la verificación B del paciente, ¿vale? Pero en este caso, en estos casos, cuando tú ya te encuentras en la clase 3, por ejemplo, ese niño, que hemos visto el segundo, evidentemente tiene una verificación B de exceso de cuerpo y tiene una verificación A de exceso de rama, ¿vale? Por lo tanto, va directo a un Frankel 3. Sin embargo, el primero, no, ¿vale? No, RMR y Frankel 3 eran los dos con el mismo. Y Chaso, eran los dos con el mismo. Lo que ocurre es que el RMR se rompe mucho. ¿Vale? Peri, Sí. yo creo que se refieren que Coco decía que en función del porio PTM que te daba, te ibas a un RMR o a un Frankel. Yo creo que te están preguntando por eso. En función del porio en PTM, lo que yo sé es si existe una deficiencia maxilar real o no real, ¿vale? Sí, y entonces se iba a un RMR o a un Frankel. Pero ya no Eso usa te RMR. está Yo hablando... por eso lo digo, Ya. que el RMR es un aparato que se rompe muchísimo. Ya. Y no permitía una funcionalidad tan amplia en el Ya. plano transversal y en el plano sagital como lo hace el Frankel. El Frankel es el aparato más funcional de todos los que hay, ¿eh? Es el aparato más funcional de todos, ¿vale? Yo hay una cosa que no te he entendido. Sí. ¿Tú cuando te refieres a problemas funcionales, te refieres a problemas de hábitos? No, en este caso la etiología funcional, que lo tenéis aquí, etiología funcional, lo dije en el primer webinar. Etiología funcional es que el paciente debido a una
contacto prematuro adelanta la mandíbula para conseguir una máxima intercuspidación. Por lo tanto, el paciente no está en clase 3 como aparenta, porque cuando Sí. choca borde a borde se va hacia adelante en busca de la máxima intercuspidación. Entonces me voy a encontrar, si yo no lo diagnostico en relación céntrica, una clase 3 por posición inmensa. Por eso este paciente, si lo veis, está diagnosticado en relación céntrica. ¿De acuerdo? Simplemente por Pero eso. tú eso ¿cómo lo mides? Pero con un ajuste de oclusión. Vamos a ver, tú le mandas al paciente a relación céntrica, le dices abre, le mandas a relación Sí. céntrica y tú ves si tiene un contacto a nivel de los incisivos. Si Vale. ves que contacta, le Vale. dices, vale, perfecto, sueltas y le dices, ahora cierra. Y cierra con máxima intercuspidación adelante. ¿Por qué cierra con Vale. máxima intercuspidación adelante en mordida cruzada anterior? Porque es su posición más estable mandibular. Porque si no Vale. se romperían los centrales y los superiores e inferiores. Por eso hace eso el Vale, paciente, ¿vale? vale. Y eso se llama causa funcional en clase 3, ¿vale? La etiología de la clase 3 tiene 4 componentes diferentes. Puede ser dentaria, cuando nosotros tenemos una caries, por ejemplo, en el segundo molar, que hace que se mesialice el molar inferior. Causa dentoalveolar, cuando yo tengo inclinación hacia adentro de los incisivos superiores o hacia afuera de los incisivos inferiores y se me ha migrado mi plano dentoalveolar hacia esa dirección y como consecuencia tengo mordida cruzada anterior. Puede ser funcional, que es que yo cierro la mandíbula y tengo un contacto prematuro que me hace avanzar la mandíbula y buscar mi máxima intercuspidación en mordida cruzada anterior, o puede ser esquelética, que es cuando existe una discrepancia real de tamaño entre maxilar y mandíbula, ¿vale? Y O por puede tener ejemplo, todos los componentes juntos. Y por ejemplo, ¿Vale? para ti, porque una vez me ha pasado a mí que por medidas es una clase 1, pero como Sí, tiene tan no sé cómo se dice, constreñido el maxilar. maxilar superior, no te Sí. deja avanzar la mandíbula. Entonces eso sería también funcional, ¿no? Más que esqueletal. Pero, ¿de qué clase me estás hablando? ¿Clase 2 o clase En 3? clase 2. Claro, es que eso es Sería clase 2, es funcional. distinto. No es a eso no se le llama funcional, porque el niño sigue teniendo una máxima intercuspidación y una estabilidad oclusal, aunque sea por una constricción, el que no se pueda producir ese desarrollo y crecimiento, que eso es un freno en su desarrollo y su crecimiento, el niño no tiene un problema funcional, el niño sigue teniendo una máxima intercuspidación, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, eso no es un problema, Vale. no se considera funcional, ¿vale? Vale. Aunque yo lo tenga que solucionar, porque necesita la misma solución que una clase 3, no se pone como etiología funcional. Se pone como Vale. etiología la constricción del maxilar, ¿de acuerdo? Es el que tiene como consecuencia, o esa menor distancia intercanina, da como consecuencia una retroposición mandibular, pero sigue teniendo una máxima intercuspidación. Vale. Gracias. ¿Hay alguna evidencia de efecto maxilar del motion de clase 3 en niños prepico? ¿Solo la atracción de la máscara puede estimular el crecimiento de la cintura pterigo-maxilar? Yo no he colocado nunca en un niño, Magdalena, el motion de clase 3 con la máscara. Miento. En una paciente, creo, y puse el tipo Hyrax, ¿vale? Yo no observé cambios grandes. Creo que tengo aquí además, no sé si estará aquí. Para el próximo día lo traigo. A la chica que yo le puse disyunción y motion, ¿vale? Yo no sé cuánto avanza el punto A. Lo que estoy seguro es que avanza mucho menos que con máscara. Te digo por qué. Porque la fuerza de una máscara es tiro extraoral, apoyo o anclaje máximo, porque es frente y mandíbula, y tracción con 500 gramos de fuerza. O sea, eso un motion no lo puede hacer. El motion trabaja con 250 gramos de fuerza, que no se le considera una fuerza ortopédica, ¿de acuerdo? Y puede tener un efecto dentoalveolar, incluso basal, pero nunca va a llegar al efecto de una máscara facial. Nunca. Puede estimularlo, pero no lo va a estimular a tal grado como lo hace una máscara facial, simplemente por las fuerzas, ¿vale? Es imposible, desde el punto de vista biomecánico, que aplicando 250 gramos movamos un maxilar entero. Necesitas 500 gramos por lado, ¿vale? Eso sí está publicado, que se necesitan 500 gramos de fuerza ortopédica, ¿vale? De momento, en niños muy pequeños no nos libramos de la máscara. Ojo, yo sí me libro de la máscara en algún tipo de paciente, en aquel paciente que tiene el maxilar donde yo quiero, ¿vale? En aquel paciente que tiene el maxilar donde yo quiero, por ponerte un ejemplo, en este primer paciente, yo podría haber colocado un motion. ¿Por qué no he colocado un motion en el primer paciente, Magdalena?
porque era el enero del 2016, no estaba el Motion de clase 3 todavía. ¿Vale? En el 2014 salió el de clase 2 y esto era el 2016, no, en el 2004 salió el de clase 2, pero es que hasta el 2016 no salió el de clase 3. Yo todavía no tenía Motion de clase 3, no existía ese protocolo de tratamiento, por eso yo utilicé una máscara. A día de hoy me plantearía colocar, por ejemplo, un Motion de clase 3 en el primer paciente y ni se me ocurriría en el segundo, con un punto A menos 6,5, ¿vale? Si no hay ninguna duda más, lo que vamos a hacer es analizar los otros dos casos que tenemos, ¿vale? ¿Os parece bien? Ya he metido la radiografía, ¿vale? Siguiente paso. ¿Lo veis ya, no? Vale. Venga, mentón. Vamos a ponerlo bien, todo perfecto. Pogonio en su sitio, el punto nativo en su sitio, el punto B ahí. Este a su sitio también. Este a su sitio. Quito el kill chat. Vale, Gonion. Fijaos qué mal me ha puesto el cóndilo, ¿lo veis? Este está fatal. El cóndilo está, fijaos, lo voy a tener que incluso, voy a empezar desde aquí, me voy a venir para acá, 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 me voy a venir para acá. Ahí está el cóndilo. Aquí. Basion está aquí. El porion, fijaos. ¿Veis? Basion está aquí, en este punto. El cóndilo lo veis en esta posición, más o menos todos. Normalmente cuando hay dudas en el porion, fijaos dónde me han mandado porion. ¿Vale? ¿Dónde me voy yo? ¿Veis que no se ve? Porque está aquí, realmente está aquí. Pero no se ve bien, ¿vale? Atrás del cóndilo y arriba de Basion. Aquí lo tengo que encontrar, ¿de acuerdo? Aquí está el porion. ¿Lo veis? Siempre detrás del cóndilo y arriba de Basion. PTM. Pterigoideo aquí. Punto A, ¿vale? Vale. Orbital bastante más abajo. También. Aquí. Punto nasal más abajo. La punta de la nariz no me gusta tampoco. Ahí. Esto lo mandamos un poquito más para adelante. Perfecto. El labio inferior está un poquito más hacia afuera. Bueno, pues esto ya está, ¿vale? Lo estáis viendo todos, ¿no? Guardamos y vámonos al análisis. A ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice primero McNamara, ¿vale? Si no hacéis ruido podéis poner el micro, ¿eh? Fijaos. 1, 81. Si a 80 le corresponden 100, a 81 le corresponde aproximadamente 102, ¿vale? Entre 102 y 105. Os lo digo simple, a grosso modo, creo, ¿eh? Vamos a verlo. 100, hemos dicho 102, ¿veis? Clase 3 como un castillo. ¿Lo veis, no? Punto A, menos 2, ¿vale? Punto A, menos 2. Punto Pogonion, menos 0,25. Aquí lo tenemos. Pogonion a 0, prácticamente. Altura facial inferior. Hemos dicho que a 81 le corresponde 57-58. Y tenemos 65. ¿Vale? 65. O sea, tiene una mandíbula posterorrotada. No posterorrotada, una altura facial inferior, perdonadme, aumentada. ¿Vale? Ángulo mandibular tirando a braqui, es decir, tiene un ángulo gonial bajo. ¿Vale? Lo incisivo en norma relativa y lo inferior en norma relativa también. Perfecto. Vamos a ver Steiner. ¿Qué me dice con respecto al punto B y a su ANB? ANB 0, menos 0,72 de clase 3, ¿vale?
Mandíbula hacia atrás, vamos a ver el SNA 79, la media es 80, está un poquito hacia atrás y el SNB está un poquito hacia adelante, ¿vale? Nos dice que tiene una relación de clase 3 y vamos a ver su 31 de plano cruzal mesofacial. Y vamos a ver widths, menos 4,5 de clase 3 y vamos a ver rickets, vale, la convexidad, perfecto, el eje facial tiene 90, ¿vale? Norma tirando a meso, es una paciente tirando a meso, ¿vale? Con la profundidad facial, con el punto hacia atrás, ¿vale? Perfecto. Bien. ¿Cómo definiríais a esta paciente? A ver, vamos a ver los participantes. Vamos a ver, por ejemplo, Carlos, ponte el micro y dime cómo definirías a esta paciente. Pues paciente sin crecimiento, Perfecto. clase 3 esquelética con exceso de mandíbula y altura facial aumentada. Exceso de mandíbula y altura facial aumentada, ¿vale? ¿Y no me has dicho nada del maxilar? El maxilar hemos dicho que estaba a -1, ¿no? Está a menos A mí 2 me da incluso. otro. Vamos, creo que es menos... Espérate. Te lo digo ahora mismo. Menos 2. Menos 1 y menos 2 es lo mismo. Tiene deficiencia maxilar, ¿vale? Sí. Una deficiencia maxilar. Ahora, que decidamos no tratarla, se puede no tratar, ¿vale? Pero si la tratamos mejor, ¿vale? Sí, que Está se bien puede, definido. se Está puede bien actuar definido. sobre- Sí, Carlos, está bien definido. Yo le añadiría, a tu definición, le añadiría la deficiencia maxilar, ¿vale? Simplemente una paciente clase 3 sin crecimiento por un exceso de tamaño mandibular con una deficiencia maxilar de 2 milímetros, ¿vale? Y una altura facial inferior aumentada con un patrón meso, ¿vale? Con un patrón mesofacial. Ojo, os digo una cosa. Normalmente, cuando nos encontramos en estas situaciones, os vais a dar cuenta que McNamara tiende a mandar todos los pacientes, si os fijáis, altura facial inferior aumentada, altura facial inferior aumentada, altura facial inferior aumentada, ¿vale? Os digo un consejo, para que no os liéis, aunque pongáis altura facial inferior aumentada, eso terapéuticamente no os ayuda a nada. Sin embargo, conocer el ángulo gonial sí ayuda con respecto al perfil, con respecto a estética, ¿vale? Entonces, cuando el paciente tiene la altura facial inferior aumentada, pero tiene un width de clase 3, tiene un FHMP de clase de tipo mesofacial, tiene un Rickets de tipo mesofacial y tiene un Gonion Nation SN de tipo mesofacial, el paciente no hace falta ni que me pongáis que tiene la altura facial inferior aumentada. Me decís que ha tenido un patrón, que es un paciente meso. ¿Vale? Sí. Esa era mi duda de ayer que te comentaba, que claro, que todo me daba entre braqui y meso y la altura facial inferior aumentada, que claro, que qué pasaba con ella. Claro, pues tú fíjate, siempre que tengas un width negativo, que es de clase 3, por ejemplo, que tengas altura facial inferior aumentada, sí, lo vas a tener el 90% de las clases 3, ya te lo digo yo. Pero que tengas FHMP en norma o braqui, Rickets en norma o braqui, Gonion Nation SN en norma o braqui, MM en norma o braqui. Todo eso nos indica que el paciente tiene una cara cuadrada, es decir, y tiene una proporcionalidad. Lo que pasa es que McNamara tampoco me dice cómo es el tercio medio, ¿entiendes? Entonces yo puedo decir que tiene el tercio inferior largo con respecto a la longitud sagital, ¿vale? Pero yo lo quiero ver con respecto al tercio medio y con respecto a la angulación que debe tener mi mandíbula y mi maxilar. Y si en eso está normal, ¿por qué le voy a definir yo como un paciente dólico? Yo no lo sé, si tendría que medir los 3 tercios para decir que es dólico facial, ¿vale? Entonces, podemos ahorrarnos la altura facial inferior si vemos que todo lo demás es meso. No hace falta que me digáis que el paciente tiene la altura facial inferior aumentada. No os fijéis en ese parámetro, ¿vale? Peri. Sí. Igualmente, donde pone modo de visualización, sí, a la derecha, ¿tienes el gráfico? Sí. Ah, no, el perfilograma entonces será. A ver, porque te da esto. Ahí ves que el paciente, aunque tenga la altura inferior aumentada, sí, tiene la cara más corta que la norma. Sí.
Entonces eso Claro que sí. a mí sí me ayuda Te ayuda. para ver, ¿Sabes esto no qué sé. es? Estos son las esferas de Jarabak, se llama generalmente. Este perfilograma lo hizo Jarabak normalmente y es para relacionar los tamaños, ¿vale? Es una esfera que te relaciona la altura facial con el problema sagital, con tal. Esto ayuda, claro que sí. Es una herramienta que nos sirve, ¿vale? Yo normalmente, lo que pasa es que esto tiene un arma de doble filo también, Mata, porque todo nos da alejado de la norma, si te fijas. Hay muy pocos pacientes que te den todo en norma, ¿eh? Ujú. ¿Vale? Sí. Entonces, tener cuidado con eso. Que sí es verdad que está por debajo de la norma, o sea, que podría ser más dólico facial el paciente, pero vosotros nada más que fijaros en eso. WITCH, es ANB, patrón facial, FHMP, Gonionation SN. Dice, tengo muchos parámetros y todos me dicen que es braquimeso. Si es el único que me dice que es dólico o que tiene la altura facial inferior aumentada, lo elimino. ¿Vale? Ujú. Edith, una Dime, sí. pregunta. A ver, si yo no hubiera diagnosticado, porque es que yo no sé qué he puesto mal, el maxilar, a mí el maxilar me daba en norma. Vale. ¿Eso Pues mira, influiría mucho en mi tratamiento? Sí, ¿no? Que yo estoy colocando ahí algún punto mal. Y eso me ha influye pasado en en tu todos tratamiento. los... En Influye en tu todos tratamiento, los... pero vamos, no quiero que te asustes por eso, porque si fuese una niña, ¿vale? Entonces sí me preocuparía un poco más que no hiciese una disyunción, ¿vale? Vale. Pero al ser un paciente adulto, hay mucha gente que haría el tratamiento probablemente que tú propondrías, que no sería un tratamiento, si tienes maxilares normal, pues yo no le pongo un disyuntor, ¿vale? Supongo yo. Espérate, que me están escribiendo también por aquí. A mí también me da en norma. Vale, a mí me da en norma el maxilar. Yo digo lo que os ha pasado. ¿Ha sido el porion? Estoy seguro que ha sido el porion, que habéis quedado el porion que estaba en el ordenador o lo habéis bajado menos de lo que deberíais bajarlo. El porion está aquí, ¿vale? Y el porion venía en el ordenador más o menos aquí. Sí, no, pero yo lo puse a la altura del cóndilo, no sé. Si Sí tú que le has usé la puesto regla aquí de y cóndilo el, básico. y el orbital El lo tienes puesto orbital. aquí, te tenía que haber dado un -2 o como No sé. mucho -1 o Menos algo así. 0,5 me daba a mí. Pero bueno, da igual. Pues te ha Vale, dado, de todas luego formas, lo reviso. mira, a mí por debajo de 0 planteo siempre por debajo de 0 y clase 3, disyunción. Vale, Eso obligado. Por debajo de 0 y vale, clase 3, si es posible, ¿eh? Disyunción. vale, vale. Y si no es posible por la sutura, pues ya hablamos de protrusión incisiva o incluso extracciones, que lo mismo toca plantearse extracciones, ¿vale? Fijaos, mira, que esto nos sirve mucho también para ver qué ocurriría con el perfil del paciente. A mí me gusta mucho enrear. Vamos a ver, iniciar tratamiento. Mira, fijaos, imaginaos que yo hago una posterorrotación y mando mi mentón, mi mandíbula aquí y... Ay, lo que pasa es que no se ve el paciente. A mí me gusta ver cómo quedaría, pasa que se me ha quedado corto la radiografía, cómo quedaría el perfil simulando una posterorrotación mandibular, ¿vale? Que más o menos te podría quedar así, y un torque de los incisivos superiores, un poquito excesivo. Vale, pues mejoraría bastante. Ahora os enseño lo que hemos hecho con esta paciente, ¿vale? El diagnóstico estaba bien y nuestro protocolo de tratamiento ha sido disyunción y brackets inferiores, ¿vale? No poníamos al inicio los motion inferiores, pero podría haber sido perfectamente un motion inferior también, ¿vale? Y aquí os dejo, mira, Eva, aquí, las últimas fotos de Eva. Fijaos, tiene un canino incluido también, esta paciente. Estamos abriendo hueco para el canino y estamos recolocando la mandíbula, ¿vale? Hemos Yo hecho no veo primero la las disyunción. fotos. Ay, vale, perdonadme, un segundo, que voy a ver si puedo compartir otra vez. Aquí. Que es que tengo que darle a compartir cada vez que eso. Mire, Eva. Después de la disyunción, esto es después ya de la disyunción, ¿vale? Espérate que quito el chat. Fijaos cómo estamos ahora.
hemos posterorrotado un poquito la mandíbula, ahora estamos mandando atrás. Esto es lo que os vais a encontrar vosotros en la clínica, ¿eh? A ver, aquí. Fijaos, esta es la situación. Tiene clase 2 en el lado izquierdo, que es irreal, ¿vale? Estamos cerrando los espacios, los diastemas inferiores. Esto es irreal, lo que pasa es que colocamos los elásticos clase 2 porque estamos recolocando la mandíbula. Queremos centrar la mandíbula. ¿Veis que la línea media está desviada? Está desviada por un poquito de componente maxilar, pero también mandibular, ¿vale? Entonces estamos con elásticos alterados. Tenemos gomas de clase 3 en el lado derecho con un coil y tenemos elásticos de clase 2 en el lado izquierdo. Si os fijáis que en la boca abierta hay un elástico ahí, ¿lo veis? Del canino inferior, ¿a dónde? Al canino incluido, ¿de acuerdo? Yo es así como desciendo los caninos. Pongo una goma fuerte entre el paladar y el canino contralateral. Cuando se aleja, cambio el elástico y lo pongo al canino inferior del lado derecho. ¿Vale? Coño, ¿cómo está el perro mío? Y fijaos. Ahora mismo en esta situación, seguimos con los elásticos de clase 2, hemos activado Perdona, el coil. Peri. Sí. Peri, perdona, pero ¿el arco de abajo que tiene que ser CNA para poder hacer eso? ¿O Sí, pero si no es CNA y tú haces esto, se te va a lingualizar. lingualizar el inferior, no? Exactamente, tampoco pasaría nada, ¿eh? Porque yo lo quiero lingualizar. ¿Vale? Tengo más control de torque en esta situación, ¿vale? Pero arriba, ¿qué tienes? ¿Como un ganchito o algo? ¿Cómo? Es que en el canino que tienes, no Sí, entiendo. claro, en el ¿Como un canino botón o superior algo? he hecho una tracción, claro, le tengo puesto un botón con un laceback, con una ligadura, perdona, trenzada, que me ha creado un gancho y ese gancho es el que yo estoy utilizando para tirar, para Vale. tracción. ¿Vale? Y se lo pone el paciente, ¿no? Claro, el paciente es el que se lo pone. Pues no tienes una foto del paladar. No la tengo aquí. Vale, vale. No la tengo aquí. Vale, Aquí vale. tengo estas tres que son las que se hicieron en la clínica. Vale, vale. Así estaba en diciembre Eva. Y así está en enero Eva. Hemos abierto la mordida otra vez y ahora mismo estamos centrados en abrir el espacio para el canino. Ella se está colocando las gomas todo lo que puede, ¿vale? Para ver si desciende el canino. Ojo, yo coloco una fuerza heavy en el canino durante 6 meses. Si a los 6 meses no existe movilidad del canino, ¿vale? Yo me planteo quitar el canino, porque el canino en muchas ocasiones, el canino desciende entre 6 meses y 3 años, ¿vale? Si a los 6 meses no se ha movido poquísimo, puede ser que haya sufrido una anquilosis en su trayecto eruptivo, ¿vale? No solo se anquilosan, se quedan en su sitio anquilosados, pueden bajar y anquilosarse. De hecho, yo tengo una paciente derivada de una clínica que lleva 9 años traccionando un canino, que el canino está fuera ya, pero sigue anquilosado y lo hemos tenido que volver a luxar y seguimos traccionando y ya tenemos un plazo de 3 meses. Si en 3 meses no se mueve después de la segunda luxación, eso hay que quitarlo, ¿de acuerdo? Son pacientes adultos y cuanto más edad tiene el paciente, más posibilidad de anquilosis y peor pronóstico de los caninos, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Vamos al segundo caso y acabamos, ¿vale? Carlos. Vamos aquí. Esta pantalla la tenéis compartida, no lo sé, lo comparto yo si no ahora. Un momentito, no cancelo. ¿Veis la pantalla? Veo donde pone Carlos Moreno. Vale, no veis la de Webcel todavía, ¿no? No. Vale, perfecto. Ahora la pongo. A ver, nueva función. Ya os la pongo, ahora mismo. Sí. Venga, ahora sí, ¿no? Venga, Carlos Moreno. 6, 8, 2, 3. Caucásico. Este es un caso gordísimo. Tenéis de todas formas la foto allí en Málaga, las tenéis desde el inicio, ¿vale? Nosotros que tenemos aquí la base y tenemos la de los últimos meses, pero la tenéis desde el inicio, ¿vale? 188. ¿Vale? Descarga, Carlos. Perfecto.
Digitalización. Corrección. Venga, cóndilo. Acá. ¿Dónde está? Articular. Cóndilo posterior. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Aquí. Elevación. Es que esta radiografía se ve realmente mal. Fijaos, aquí va a estar evasión. Evasión aquí, porión está ahí, orbital está aquí, nación está ahí. Fijaos dónde está el molar. Esto es un premolar, que no es ni el molar. El molar está aquí. Y el molar inferior está aquí. Ahí. Ese punto A. Aquí. La punta del incisivo está ahí. La raíz está ahí. El punto A está ahí. Y esto está ahí. Vale. Entonces más para acá. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Aquí. Más o menos, ¿estáis de acuerdo todos en lo que hemos hecho? ¿Hay algún punto? Pero te digo yo aquí. ¿Hay algún punto que os... Mira, en la espina nasal posterior está alterada. Esto está alterado entero. Un momentito. Que aunque tiene poca repercusión, pero por ejemplo para el plano palatino sí es importante, ¿vale? Que lo bajemos aquí. ¿Vale? ¿Porio no iría un poco más abajo? No. Aquí. Date cuenta que está aquí la media luna. ¿Vale? ¿Qué lo colocarías aquí? No puede estar tan cerca de Bastion. Está aquí. ¿Vale? Esta es la media luna de Porio. ¿Vale, Sandra? Venga, vamos a ver qué nos da. Guardamos. Vamos, es evidente que nos va a dar una clase 3. Porque lo hemos puesto a posta. Son las dos clases 3 yo creo más grandes que tenemos en Málaga. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a ver cuánto mide. Venga. A menos a 0, más o menos. ¿Vale? A 0 el maxilar. ¿A cuánto está el pogonio? Está positivo. Ok. A 2.25 el pogonio positivo. ¿Vale? Eso es clase 3. La longitud del maxilar es 87,75, 88. A 88 le corresponde. Espérate, espera un segundito. Vamos a ver. A 88 le corresponde entre 111 y 114 y 61, 63. Venga, entre 111 y 114. Pues tiene 121. Ya sabemos lo que es, ¿vale? Y de altura facial tiene 73. Y hemos dicho 60 y pico. O sea, tiene altura facial inferior aumentada. Pero, FHMP 27 en norma, meso. FHMP. ¿Esto cuánto me da? 92 o 2. 90, más o menos, 92. ¿Vale? Mandibular plano, 27.
¿vale? Perfecto. Vámonos a Steiner. Steiner. ¿Qué nos da Steiner? Pues nos da un SNA de 88, protrusión maxilar. Un SNB de 89, ni te cuento ya la mandíbula. Una NB, lógicamente, de -1 o menos 0,20. Menos 0,20. Sí, vale. Tendente a clase 3. No nos da tanta clase 3. Para que os dais cuenta, tiene un pogonium bastante marcado que hace que todavía parezca más clase 3 realmente de lo que es el paciente. Eso me dice por lo menos este hombre. ¿Vale? Ese Neogonium nation, 25 grados. Tendiente a braqui, me pone según Steiner, que son 32. Vamos a ver Witch, que es que yo en adultos ya sabéis que es una de las medidas que más me gusta. Menos 2,48. ¿Vale? Clase 3. Vamos a ver Ricketts. ¿Vale? Eje 92, un poquito dólico. No, 92 es tirando a braqui. En Ricketts. Vale, 91. Al punto de pogonium, vale. Venga, perfecto. Obesidad. Óscar, dale, ponte el micro y cuéntame, ¿cómo definiría a este paciente? Aquí estoy. Vale, pues mira, yo tuve mi primer problema para localizar los puntos, me fui a Nemotec, lo hice por Nemotec, me sale diferente a lo que estás hablando tú, porque empecé por, vale. aquí, por el web este, pero me sale totalmente diferente. Y sí que en el análisis Pero final, totalmente diferente, ¿qué es lo que te sale? ¿El diagnóstico? No, a mí el diagnóstico tengo también es un paciente sin crecimiento con clase 3 esquelética, por tamaño, Sí. ¿no? El único problema que el FHMP que dices tú, yo como tienes en los apuntes, ¿no? O sea, es 26 más menos 4, pero se reduce Sí. un grado cada 3 años. El paciente tiene 30 años, o sea que la norma serían 19. Estarían 19 grados, ¿no? Porque disminuye un grado cada 3 años. Tú no te hagas caso de lo del grado. Porque vale. No. La norma en 26. Y punto. ¿Vale? Vale. Pensaba que era 26 a los 9. No, porque además depende de los pacientes. El dólico se hace más dólico con respecto al paso del tiempo, el braqui se hace más braqui con respecto al paso del tiempo. Entonces tú quédate con 26. 26 vale. ¿Vale? Luego mi diagnóstico fue diferente porque yo tenía en el Demotec me salen los dos maxilares retruidos, el punto a -6 y el punto pogonium a -12. Vale, pues eso muy sencillo. O tienes el cóndilo, o tienes el orbital más arriba bastante, o tienes el porion más abajo bastante. ¿Vale? Igual es así. Sí. Vale. ¿Vale? Si me mandas una foto por el móvil, te digo yo cuál tienes cambiado. Sí, vale. Y nada, en su paciente sin crecimiento con clase 3, bueno, pues por tamaño, birretruso y con altura facial aumentada con rotación mandibular y con un biotipo dólico facial. Vale, ¿y por qué el biotipo dólico? Por la altura facial inferior, supongo, ¿no? Por la altura facial inferior, exactamente. Vale. Está bien diagnosticado. Calculé también la verificación A y la B por lo de la clase 3 que habíamos hablado y la distancia... ¿Qué te ha dado? ¿Más cuerpo? No, estaban bien. Está normal, ¿no? Era la distancia del porion la que tenía... Porion PTM. ¿Qué la tiene? ¿Disminuida o aumentada la distancia porion? Pues la tiene aumentada. Vale. Lo que pasa es que también tuve lío porque el punto PT tú lo localizaste rápido, pero yo ahí también tuve que se ve mal, se ve regular. Está mal, sí. Eso es. Vale. Pero bien, está bien diagnosticado en definitiva. De todas formas, estos casos no son difíciles de diagnosticar porque hemos puesto clases 3, que son clases 3, lo difícil es... De todas formas, lo difícil es un paciente clase 1 tendente a 2, o clase 2 tendente a 1, o clase 1 tendente a 3, o clase 3 tendente a 1. Yo una de las cosas buenas que estoy viendo en vosotros es que no estáis cometiendo errores graves en diagnóstico. ¿Vale? No estáis diagnosticando un paciente de clase 2 como clase 3, ni un paciente de clase 3 como clase 2.
¿vale? Tenéis más o menos una normalidad en la cabeza que es positivo, porque es cierto que en otros máster, cuando pregunto, hay veces que a este paciente mismo o unas características similares me lo dicen que es un clase 2 braqui. Y yo digo, pero ¿qué has hecho tú para que te dé un clase 2 braqui este paciente? Porque es que este es una clase 3 como un castillo, ¿vale? ¿Y sabéis por qué os pasa esto? Porque tenéis muy claro qué es tamaño y qué es posición. Y eso es importantísimo, ¿vale? Que tengáis muy claro lo que es tamaño y lo que es posición es indispensable. Y este paciente a lo mejor yo decido tratarle con extracciones, sin extracciones, como con elásticos, sin elásticos. Un paciente siendo clase 3 a lo mejor le pongo elásticos de clase 1. Sí, pero tengo claro lo que es el paciente y eso es muy bueno y muy positivo que tenéis vosotros. Porque puede ser que el día de mañana, ¿de acuerdo?, nos encontremos con un paciente, por ejemplo, de clase 1 que se le trate como una clase 2 porque sea tendente a clase 2, o de clase 3 o de clase 1 que se le trate con elásticos de clase 3 porque es tendente a clase 3. Y eso es por el tamaño, ¿vale? Tenéis que tener muy claro, y yo creo que ya debió quedar muy claro en la clase que dimos de diagnóstico, lo que es tamaño, lo que es posición. Y, por ejemplo, en esta clase de pacientes, ¿tú cómo lo intentarías resolver, Óscar? ¿Qué harías tú en este paciente? No te digo qué le pondrías, pero te digo qué intentarías hacer, qué intentarías cambiar de este paciente para que muerda bien, entre comillas. Bueno, teniendo 30 años, pues lo que dijiste, ¿no? Habría que hacer una disyunción y intentaría, dijiste que post-pico sería con el motion, ¿no? Pues igual después de la disyunción poner un motion para llevarlo a clase 1 y luego solucionarlo con brackets. Perfecto. Vale, pues perfecto. Perfecto, ¿eh? Ojo, el que no haga disyunción, solo, yo no digo que tengáis que disyuntar un adulto, ¿vale? Se puede hacer con anclaje esquelético, sin anclaje esquelético, quirúrgico, ¿vale? Pero para mí es el ideal. Ahora, si no lo haces con disyunción, ¿vale? Hay alguien que me dice, Peri, que yo no hago disyunciones. Hay muchísimos ortodoncistas. ¿Estáis viendo la pantalla? No. El keynote, no, espérate, que lo vuelvo a compartir. Hay muchísimos ortodoncistas que es que solo se puede compartir un programa, por lo que veo, o el escritorio completo, Sí. pero no lo habré dado yo. Vale, no pasa nada. Sí, el escritorio completo. Hay muchos ortodoncistas que no disyuntan, ¿vale? Yo solo os pido una cosa. Si no disyuntáis, el día de mañana, cuando vosotros decidáis que no os gusta o que no tal, cuando existan discrepancias grandes, solo hay una cosa que os queda, que son las extracciones, ¿vale? A pesar de cambiar la cara, porque no vais a poder vais a empeorar la cara, pero por lo menos para darle una oclusión, nunca intentéis solucionar discrepancias mayores a 3 milímetros, como dijimos, como se dice generalmente, discrepancias de tamaño entre maxilar y mandíbula superiores a 3 milímetros, si no se hace una disyunción o una cirugía, se hacen extracciones, pero no pongáis brackets de primera, porque vais a tener problemas periodontales graves y va a ser imposible conseguir una oclusión ideal sin causar problemas graves periodontales, ¿vale? Os enseño a Carlos. Carlos tenía una mordida cruzada anterior como un castillo, ¿eh? Y ahora mismo estamos aquí, ¿vale? Se pone las gomas de ciento en viento, es un paciente relativamente, entre comillas, poco colaborador, pero fijaos cómo vamos, ¿vale? Hicimos su disyunción, colocamos brackets con elásticos de clase 3, a día de hoy yo hubiese colocado lo que ha dicho Óscar, un motion de clase 3 junto con el disyuntor, ¿vale? Y este es el punto en el que estamos ahora mismo, en el que nos lo vamos a encontrar. Cuando os encontréis la cara de este paciente vais a alucinar, porque era una clase 3 como un castillo. Ya veréis el perfil, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda de esta parte, de esta clase 3 que hemos dado ahora? Yo sí, Peri. Venga, dime. Mira, Mireia. ahora cuando hablabais con Óscar y decíais, pues aquí haría una disyunción, solo viendo la tele, tú ya, o sea, ya lo veis claro que hay que hacer una disyunción. No, solo viendo la tele no. Yo Vale. te he dicho lo de la disyunción porque sé el paciente que es. Pero no, Vale, solo vale, con la tele llevas tu viendo razón. la que tele no, tú ves que la mandíbula es grande y la quieres tirar para atrás. Efectivamente. No es solo con la disyunción. Vale. De hecho, imagínate que tiene la sutura cerrada. O sea, fijaos si es importante que no, si me da poca información la tele. Necesito más información, ¿vale? Eso totalmente llevas razón, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Sí, Peri, una duda. Nosotros antes de disyuntar tenemos que hacer un CBCT sí o sí, ¿no? En adultos. Sí, en adultos sí o sí, no nos queda otra. ¿Vale? Vale.
yo tengo una duda que no es de la clase 3, es más del diagnóstico. Vale. A ver, la distancia Porion-PTM, Sí. si es corto, o sea, el significado, si es corto, Vale. Si es corto, el maxilar está en norma. ¿Vale? El maxilar es largo, es grande. Si es largo, el maxilar es deficiente. vale. ¿Vale? Eso, Pero te digo vale. una cosa, os digo una cosa. Esas medidas que son tan poco precisas, ¿por qué no os he hablado yo de Porion PTM? Yo no he hablado de Porion PTM en la cefalometría. La gente que está hablando de Porion PTM o lo ha leído en mi libro o lo ha visto en las clases que damos con Coco. Yo no hago eso ya. Yo no mido Porion PTM. ¿Por qué? Porque ante la sospecha de una deficiencia maxilar, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Hago un CBCT o no? Ah, vale, claro, sí. El CBCT me da 10.000 veces más información que una medida de un Porion a un PTM en 2 dimensiones para diagnosticar una deficiencia maxilar. Daos cuenta de lo que estamos haciendo. Que muchas veces es que nos escuchamos a nosotros mismos y decimos, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy diciendo que existe una deficiencia maxilar. Antes sí, antes lo entiendo, porque no había estas herramientas. Pero ahora tengo tantas posibilidades de diagnóstico con el CBCT que ante la mínima sospecha o de un problema periodontal me voy a un CBCT, ¿vale? Entonces, yo os digo que si solo tenemos una lateral en un paciente, por supuesto me decís, pues Peri, como tiene Porion PTM tal, existe deficiencia. Yo digo, os lo aplaudo, bien, pero ojo, ante una sospecha de deficiencia maxilar me dices, pues tú lo que me tenéis que decir en vuestra exposición de Peri, aparentemente tiene una deficiencia maxilar. Recomiendo antes de empezar a tratarle, ¿el qué? Hacerle un CBCT. Y yo te digo, perfecto, Paloma, citarle y le hacéis un CBCT al paciente. Vale. De hecho, probablemente lo tenga hecho ya. Vale. ¿Vale? Lo tenga hecho ya el paciente. Cuando vosotros vayáis a diagnosticar a vuestros pacientes, todo el que yo haya visto simplemente con la cara la sospecha de un problema transversal tendrá hecho seguramente su CBCT ya. ¿Vale? Yo quiero que esto es cefalometría, pero esto está desde el año 70, desde el 1970. Yo quiero que os fiéis de la cefalometría como una herramienta más, pero que veáis el CBCT como hemos visto. De hecho, os tengo que subir un vídeo, no sé si Olga ha subido un vídeo al máster, o lo va a subir pronto, que es diagnóstico tridimensional en 8 minutos, ¿vale? Que lo podéis ver, pero no lo podéis... Subido, yo creo. ¿Vale? No, Pero no lo he subido.